Buenas tardes, jóvenes. Ahora vamos a hablar de las enfermedades pleurales. ¿Cuáles son las enfermedades de la pleura? Generalmente es la ocupación de líquido o aire y que se denominan respectivamente desame pleural o neumotórax. El desame pleural es de una etiología bastante múltiple. La pleura es de origen mesodérmico y tiene dos capas que se denominan la capa visceral y la capa parietal. La vascularización de la pleura es de origen sistémica y está irrigada por las arterias intercostales y las arterias frénicas. ¿Cuál es la función principal de la pleura? Que son los movimientos respiratorios. Muchas veces el neumotórax se acompaña de hidroneumotórax, o sea, además de aire en la pleura, hay líquido a nivel de la pleura, ¿no? Estos desames pueden ser libres, encapsulados, masas, y los signos radiológicos del desame pleural varían de acuerdo al mismo. La tomografía computarizada y el ultrasonido permiten detectar desames pleurales muy pequeños. El signo radiológico en el desame pleural es la ocupación de los senos costofrénicos que se conocen con el nombre de signos del menisco. Ahora, lógicamente, muchas veces se ven muy opacos y expandidos. El desame pleural puede ubicarse también a nivel de las fisuras y tiene la forma de un huso. Y muchas veces se confunde con procesos pseudotumorales. También hay un desame subpulmonar que se encuentra por debajo del diafragma. Esto es muchas veces difícil de diagnosticar, pero ahora con la tomografía computarizada y la ecografía, este diagnóstico es fácilmente resuelto. Los desames pleurales, ya les he dicho que son muchas veces trasudados o exudados, ¿no? Y ya eso hemos hablado también en qué consiste un trasudado y un exudado. El exudado, les decía, es de origen inflamatorio rico en proteínas y células. En cambio, el trasudado no es inflamatorio. Esa es la diferencia entre exudado y trasudado. Luego también se puede presentar, ¿en qué enfermedades se presenta? Es más frecuente en la tuberculosis, en infartos, en cirugías. El quilotórax es raro y se debe a una obstrucción del conducto torácico. Los desames pleurales pueden curar sin dejar secuelas y otras veces también pueden dejar secuelas como son las adherencias. Se denomina paquipleuritis. ¿A qué se denomina paquipleuritis? A un proceso de que se calcifica la pleura y puede visualizarse fácilmente. Los tumores pleurales, ¿cuáles son? El mesotelioma, las metástasis, las masas sólidas que acompañan, los carcinomas. Ahora vamos a hablar aquí estábamos hablando del desame pleural. Pueden deberse a procesos inflamatorios, a procesos infecciosos, a enfermedades vasculares del colágeno, a enfermedades abdominales como la pancreatitis, el absceso frénico, el síndrome de Méis, en las neoplasias, y aquí en el carcinoma broncogénico, en las metástasis pleurales, en el mesotelioma maligno y en el linfoma. Fíjense cómo yo les he resumido en pocas palabras, ¿no? Y les he dicho que hay desames pleurales de origen cardiovascular, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la embolia pulmonar, en la insuficiencia renal, también hay en hidrops vesicular o en hidrops fetal, en la hipoproteinemia. Ahora, vamos a hablar del empiema. ¿Cómo se define el empiema? El empiema es la acumulación de pus
en el espacio que se encuentra en el pulmón, entre la superficie torácica y el espacio pleural. No se olviden, el empiema se encuentra, es la acumulación de pus en el espacio pleural. ¿Cuáles son las causas del empiema? Generalmente, las causas del empiema son la neumonía bacteriana, la tuberculosis, las cirugías torácicas por complicaciones, ¿no? Y muchas veces se han encontrado inclusive hasta medio litro de pus. ¿En qué casos es poco frecuente? El empiema puede presentarse después de una toracocentesis, ¿no? Con lo que les decía, después de una cirugía. Luego, ¿cuáles son los síntomas clínicos? Los síntomas clínicos son dolor torácico que empeora con la inhalación, con la respiración, tos seca, sudoración excesiva, sudores fríos, fiebre, escalofríos, malestar general, inquietud, indisposición, dificultad respiratoria. No se olviden, estamos hablando de los signos clínicos, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede diagnosticar un empiema? Generalmente por una radiografía postero-anterior, ¿no? Y una lateral del lado en que se presenta la imagen. ¿Qué vamos a ver? Un desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario, senos velados y un desplegamiento o despegamiento de la pleura. En la tomografía computarizada inclusive se puede ver la formación de gas y sobre todo los tabiques del engrosamiento de la pleura y del parénquima pulmonar. ¿Cuáles son las complicaciones de la pleura? El engrosamiento de la pleura y la disreducción de la funcionalidad del tórax. Si ustedes se fijan, pues no, este ya lo voy a eliminar, no sea. Les decía, si ustedes se fijan en el esquema, aquí, por ejemplo, estamos hablando del empiema, ¿no? Y les decía, es una colección en el espacio pleural. ¿Cuál es la complicación? La pleura engrosada. Con la tomografía se puede diagnosticar las bacterias que producen gas. Esta es una tomografía, si ustedes ven, fíjense, este es el lado izquierdo, ¿no? Del hemitórax, y fíjense cómo se ve esta imagen aquí. Ahora, ¿cuáles son también las causas de empiema? Generalmente los postinfecciosos en un 60%, los postquirúrgicos en un 20% y los traumáticos. Este cuadrito es bien importante porque aquí, por ejemplo, hay un diagnóstico radiológico diferencial entre el empiema y el absceso. Por ejemplo, el absceso, ¿cuáles son las causas que producen absceso? La neumonía necrotizante, generalmente los gérmenes anaerobios y los hongos, ¿no? ¿Y cuáles son las causas de empiema? Un absceso que se extiende hasta la pleura, el traumatismo, los traumas del tórax, la cirugía. ¿Cuál es la forma del absceso? Es redondo, no se olviden. En cambio, en el empiema es elíptico. En el absceso se presentan niveles hidroaéreos. En cambio, en el empiema no. ¿Cómo son los bordes en el absceso? Bien definidos y regulares. ¿Y cómo son en el empiema? Bien definidos. En la pared está engrosada en el absceso. En el empiema fina. La porción normal. Esta está dislocada. En el absceso, la pleura no se visualiza. En cambio, en el empiema está dividido. Ahora, esto de los vasos que se encuentran, y yo, por ejemplo, no soy muy experto en el tratamiento, ¿no? Y entonces yo no les puedo mucho decir
de los tratamientos. Eso les puede decir su profesor de farmacología. Ahora, vamos a hablar del neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? El neumotórax es el paso del aire al interior de la cavidad pleural. No se olvide, el neumotórax es el paso del aire a la cavidad pleural. Es decir, en un neumotórax la pleura virtual se convierte en una realidad. ¿Por qué? Por la entrada del aire que separan las hojas visceral y parietal. ¿Y por qué se penetra el aire? Por la presión negativa que existe entre ambas pleuras. El neumotórax puede ser pequeño, sin mayor peligro para el paciente, o por el contrario, puede ser muy grave. Hay neumotórax a tensión con desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario. El signo de mayor valor para el diagnóstico del neumotórax es la visualización del contorno de la lámina visceral que separa de la pared del tórax por el aire, ¿no? Además, hay una falta de la vascularización pulmonar. Cuanto más grande el neumotórax, es más fácil identificarlo. Los pequeños neumotórax pueden también, ya hoy en día los pequeños neumotórax ya se pueden diagnosticar. ¿Por qué? Con la tomografía y con la ecografía. Muchas veces el neumotórax se puede complicar con un hidroneumotórax. ¿Qué es el hidroneumotórax? Es el agua con aire. Puede ser cerrado, cavitado, ¿no? Separando los espacios pleurales, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas? Pueden ser infecciosas, pueden ser. Ahora, la tomografía es importante para hacer un diagnóstico radiológico diferencial entre neumotórax e hidroneumotórax, ¿no? Entonces, ahora, hay neumotórax e hidrotórax espontáneos cuando el paciente aparentemente sano presenta una burbuja o un quiste, ¿no? Subpulmonar. También hay el traumático asociado a fracturas costales y el iatrogénico por función entre la pleura pulmonar y la parietal. Ahora, lógicamente, muchas veces este diagnóstico hay que tener mucho cuidado, porque es frecuente el neumotórax. Ahora hay neumotórax localizados y hay neumotórax complicados, ¿no? ¿Cuáles son los neumotórax complicados? Aquellos neumotórax que se trata en forma grave de un neumotórax, ¿no? Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, aquí está cómo hay que sacar para diagnosticar un neumotórax en bipedestación. ¿Qué pasa? Con el aire. El aire es radiotransparente, o sea, radiolucente, ¿no? Y puede haber la línea de la pleura visceral que es nítida. Hay pérdida del volumen del pulmón subyacente. Y también se puede tomar radiografías en decúbito lateral del lado que está. Si ustedes se fijan, aquí hay unas puntas de flecha. Fíjense, aquí falta la vascularización pulmonar, ¿no? Falta la vascularización pulmonar, si ustedes se fijan. Y fíjense aquí cómo se está viendo la línea de la pleura visceral o parietal, ¿no? Fíjense, aquí están los vasos, aquí no hay vasos, ¿no? Entonces, ahora también les decía, hay iatrogénicas, traumáticas, por ruptura de la... Yo, por ejemplo, alguna vez he visto un neumotórax por una complicación en una anestesia, ¿no? Y eran de ambos pulmones.
¿no? Inclusive se vio aire en las partes blandas, o sea, un enfisema de partes blandas, ¿no? Ahora, lógicamente, aquí también las enfermedades pulmonares, las necrosis, los abscesos, las neoplasias, las irradiaciones. Ahora, hay un neumotórax que se conoce con el nombre de neumotórax hipertensivo. ¿Y en qué consiste? El pulmón es hiperexpandido, el diafragma deprimido, el mediastino está dislocado o está desplazado mejor hacia el lado contrario. No se olviden, hay neumotórax hipertensivo. ¿Cuáles son los signos radiológicos? El pulmón está hiperexpandido, el diafragma está descendido. Aquí está mal traducido, ¿no? Porque el diafragma está descendido. Ahora, aquí hay dislocamiento, no. Hay un desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario. Si ustedes se fijan aquí en estas imágenes, ustedes van a ver nítidamente. Por ejemplo, esto es una paquipleuritis. Fíjense cómo ya se ha engrosado la pleura, se ha calcificado y es difícil muchas veces hay que hacer una cirugía torácica. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, fíjense cómo esta imagen radiolucente está desplazando el diafragma hacia abajo, ¿no? Y además, si ustedes se fijan, este es el pulmón que se ha deprimido, ¿no? O sea, ha habido un terrible... Aquí, por ejemplo, fíjense, aquí hay un neumotórax en el lado izquierdo. Si ustedes se fijan, aquí hay un engrosamiento de la pleura del lado derecho, ¿no? Fíjense esta imagen que es una zona adherencia. Y esta es una tomografía, fíjense cómo se visualiza nítidamente todos los neumotórax que se encuentran enquistados. Si ustedes se fijan aquí, esta es una radiografía lateral, ¿no? No es muy clara porque aquí está el esternón. Fíjense cómo existe un desplazamiento de la pleura visceral hacia atrás. Ahora, también hay masas pleurales, ¿no? Hay masas pleurales, ¿no? que dan imágenes y hay que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí dice la masa del tejido blando a lo largo de la pared torácica. ¿Cuáles son los signos radiológicos? Los ángulos son obtusos hacia la pared torácica. Fíjense aquí, por ejemplo, aquí vemos una imagen de una masa tumoral, ¿no? Fíjense, esto es una imagen de una masa tumoral, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de las masas pleurales? Generalmente son las neoplasias. ¿Cuáles? El mesotelioma, el linfoma, las metástasis de mama, de pulmón, de tiroides, de próstata. Hay los liposarcomas, aquí dice el lipoma. No, el lipoma no da metástasis. Sí, el liposarcoma sí da metástasis. No se olvide. El lipoma es un tumor benigno, en cambio el liposarcoma es un tumor maligno. Ahora hay causas de origen inflamatorio como las asbestosis, las infecciones, la actinomicosis y las traumáticas. ¿Cuáles las placas pleurales calcificadas? ¿Cuáles son las que pueden dar calcificación de la pleura? En primer lugar, la tuberculosis. La tuberculosis, después de un tratamiento, generalmente puede calcificarse o tampoco de repente no se calcifica. La asbestosis puede calcificar también la pleura. Ahora, el líquido, el empiema, el hematoma, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, fíjense, aquí hay unas imágenes, fíjense aquí, y aquí además, si ustedes se fijan, no se visualizan los senos postoprénicos del lado derecho, postdiafragmáticos del lado derecho y del lado izquierdo.
Fíjense cómo se ve estas imágenes que nos están mostrando. Si ustedes, eso es todo, jóvenes. Si ustedes quieren algo que les expliquen, porque también saben que hay neumotórax localizados. Por ejemplo, los neumotórax anteriores, los neumotórax laterales, los neumotórax subpulmonares, los neumotórax apicales, los neumotórax posteriores. Hay una infinidad de neumotórax, ¿no? Pero lo importante en radiología es saber diagnosticar y hacer un diagnóstico radiológico diferencial entre un neumotórax, un empiema y un hidroneumotórax, ¿no? Generalmente, cuando se ocupa el lado izquierdo después de los 55 años, hay que pensar que el desame pleural es de origen metastásico. En cambio, en los niños, el desame pleural del lado derecho generalmente es de origen infeccioso, ¿no? Y también hay procesos de hemorragias pleurales, ¿no? También hay, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Y es una de las principales recomendaciones de las radiografías de tórax, porque como les he dicho, hay neumotórax espontáneos, hay neumotórax complicados, hay neumotórax iatrogénicos. Entonces, muchas veces el paciente viene y le dice, doctor, he sufrido un dolor torácico, ¿no? Entonces, inmediatamente hay que sacarle una radiografía de tórax para ver si no ha hecho un neumotórax. ¿Por qué? Porque se ha roto una ámpula o una ampolla a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado y hay que saber diagnosticar, porque es frecuentísimo que los pacientes acudan a la consulta y indicando que tienen dolor torácico, ¿no? Sin fiebre, de repente he sentido una punzada al nivel del tórax y no puedo respirar. Entonces, eso hay que tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico radiológico. Entonces, hay que pensar siempre lo primero en un hidrotórax. Ahora, yo he visto muchas veces en procesos complicados de la neumonía por estafilococos abscesos pulmonares, ¿no? Sobre todo en los niños. Entonces hay que también saber diagnosticar, ¿no? Si ustedes se van dando cuenta, hoy en día la imagenología es el mejor medio de diagnóstico para muchas enfermedades. No estoy diciendo para todas, ¿no? Pero para muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, hay radiografía de tórax, hay la tomografía, hay la resonancia magnética, hay la ecografía. Imagínense, hay 4 elementos radiológicos que nos pueden hacer llegar a un diagnóstico exacto de cualquier proceso que pueda ocurrir a nivel del tórax, ¿no? O sea, ya ha ido avanzando, porque antes solamente se llamaba rayos X y no se utilizaba la sintomatología clínica. Hoy en día ya se utiliza la sintomatología clínica y por lo tanto ya es más fácil y más frecuente hacer diagnósticos radiológicos diferenciales. No sé si ustedes quieren que algo que les explique, con todo gusto. Parece que se han dormido. Doctor, disculpe. Dime, hijita. Mi internet se cortó. Estaba hablando de la acumulación de pus en el espacio pleural. ¿Será que puede volver a repetir eso, por favor? Ya, hijita.
Aquí está. Mira, la acumulación de pus en el espacio pleural se conoce con el nombre de empiema. O sea, que es por una complicación entra al espacio pleural, ¿no? La pus. Y a eso se conoce con el nombre de empiema, ¿no? Ahora puede ser, inclusive, puede haber hasta medio litro de pus. ¿Y cuáles son, en qué enfermedades más o menos se presentan? Generalmente la neumonía bacteriana era lo que les decía en el estafilococo, en la tuberculosis. Las cirugías torácicas también pueden producir. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Dolor torácico, sudoración excesiva, fiebre, malestar general, dificultad respiratoria, pérdida de peso, ¿no? Ahora, lógicamente, puede haber una disminución a la auscultación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los signos radiológicos? Desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario. Los senos están velados. Hay un desplegamiento de la pleura. En la tomografía computarizada, las lesiones pueden inclusive hacer y determinar la presencia de gas, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? El engrosamiento de la pleura con reducción de la función. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, hay colección líquida en el espacio pleural. La pleura está engrosada. Puede haber gas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas? Hay los postinfecciosos en el 60%, los postquirúrgicos en el 20% y los traumáticos. Y esto, por ejemplo, les decía, esto es muy, muy bonito. Es la diferencia entre empiema y absceso, ¿no? Aquí estamos viendo en el absceso lo que puede ir ocurriendo y también, pero esto les he enviado y ustedes deben tener en las hojitas que les he enviado. Sí, doctor, muchas gracias. Ahora también aquí ahorita estoy viendo qué es el quilotórax. El quilotórax es la presencia de quilo a nivel de la pleura y generalmente se presentan en las neoplasias, en el linfoma, en el 25%, hay laceración iatrogénica del conducto, hay en las contusiones graves, hay idiopáticos, y aquí esta enfermedad, la filariosis, es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Sobre todo en la parte del Chaco boliviano. No se olviden, el quilotórax es la presencia de la linfa a nivel de la pleura pulmonar. Bueno, jóvenes. Doctor, disculpe una preguntita más. Dime, hijita. Mañana, ¿qué vamos a ver, doctor, en práctica? Vamos a ver tránsito gastrointestinal, esófago, estómago y duodeno. Gracias, doctor. Ya, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hijita.